Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera parte en la cual veremos los fundamentos básicos de la lógica de programación, de los operadores lógicos con los cuales podremos desarrollar programas cada vez más elaborados. Entonces, vamos a ello. Bien, existen tres operadores básicos fundamentales, los cuales necesitamos saber cómo funcionan. Estos son los operadores lógicos AND, OR y NOT. Estos operadores básicamente lo que nos indican es cuándo algo se cumple y cuándo algo no se cumple. Son como condicionales que nos ayudan a elaborar programas más complicados. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda tenemos la tabla de verdad de el operador AND. Este operador lógico básicamente dice que cuando nosotros tenemos dos entradas, si ambas no son verdaderas, es decir, en este caso el falso se representa a través de un 0 y el verdadero a través de un 1, si no son ambas verdaderas, nuestra salida va a ser falso. Es decir, que solamente cuando ambas se estén cumpliendo, de ahí viene el nombre AND o y en español, solamente cuando A y B se estén cumpliendo, el resultado va a ser que se ejecute determinada acción. De otra manera, el 0 nos indica que no se ejecutará. Por otro lado, tenemos el operador OR, en el cual nos indica que con que una de las dos condiciones o de las dos entradas sea verdadera o una de las dos entradas se cumpla, a la salida tendremos un caso verdadero, es decir, que se ejecutará cierta acción con base a que sí se haya cumplido el requisito para pasar a la siguiente etapa. Que en este caso aquí podemos ver que tenemos un 0, pero tenemos un 1, entonces nuestra salida es un 1. De tal manera que con cualquiera de las dos, con que una se cumpla, el programa ejecutará la condición verdadera. Y por último tenemos al operador NOT. Este NOT básicamente lo que nos dice es una negación. Si nosotros tenemos a la entrada un 1, nos va a dar un 0, y si tenemos un 0, nos va a dar un 1. Entonces, con estos tres sencillos operadores lógicos, nosotros podemos apoyarnos de otras condicionales y de otras comandos para realizar programas cada vez más y más complejos, como se verán a continuación. Quizá de los comandos más utilizados en la programación vendría siendo los comandos del if y el else. Básicamente, esos comandos if es una condicional que en español traducida viene siendo la palabra sí, en la cual nos indica que si cierta condición es verdadera, cierta condición se cumple, se realiza determinada serie de acciones. De otra manera, si es falsa, se ejecuta otra determinada serie de acciones, para posteriormente continuar con el resto del programa. Aquí tenemos un ejemplo cómo esto se vería aplicado en la vida diaria. Se nos plantea la siguiente situación. David quiere ir a pasear a su perro. Si está lloviendo, vendría siendo en este caso nuestra condición. Si dicha condición es verdadera, si está lloviendo, entonces se esperará mañana. Vendría siendo nuestra sentencia. Y por otra parte, si no, es decir, si la condición es falsa, si no está lloviendo, va a pasear a su perro hoy mismo. Entonces, aquí podemos ver cómo estos conceptos básicos de lógica se ven aplicados en absolutamente nuestra vida diaria, en absolutamente todo lo que nos rodea, en los videojuegos que jugamos, en Facebook, en todo. Entonces, realmente este es un comando muy importante a entender y pues bastante sencillo de poder aplicar, debido a que básicamente estamos pasando los conocimientos que ya sabemos por lógica del día a día a través de ciertos comandos en un programa. Esto es básicamente el principio de las condicionales if-else. Por otra parte, también tenemos a los muy conocidos ciclos for, o bien ciclos por o para. Estos ciclos básicamente lo que hacen es que ejecutan una determinada serie de acciones por la cantidad de veces que nosotros querramos. Es decir, aquí tenemos nuestro siguiente diagrama de flujo, en el cual inicialmente tenemos una variable, en este caso i, al cual le vamos a asignar un valor inicial, puede ser 1, y le vamos a poner una condición que determinada serie de acciones se va a seguir ejecutando hasta que se llegue al valor final de i. En este caso, si nosotros ponemos la condición inicial de i en 1 y el valor final de i en 100, básicamente se va a estar ejecutando el programa una serie de 99 o de 100 veces, debido a que cada vez que se cumpla un ciclo, esta variable se va a ir incrementando con un valor de 1. Típicamente esta es la función que se les da a los ciclos for, para cumplir con una serie de acciones por la cantidad de veces que sean necesarias.
de tal manera que no necesitemos escribir mucho código y a través de un código muy pequeño podamos realizar acciones repetitivas que vienen siendo cíclicas. Un ejemplo de una situación muy clara en la cual podríamos utilizar este conocimiento para facilitarnos la vida es lo que le pasó al gran conocido matemático Gauss, el cual vivió de 1700 a 1800 por esa época, en la cual a él cuando era pequeño lo castigaron y lo obligaron a sumar en una pizarra los números del 1 al 100, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Evidentemente es una tarea muy larga. Entonces, él al ser un matemático, en aquel entonces un niño con habilidades muy grandes para las matemáticas, fue capaz de deducir esta fórmula, la cual se conoce ahora como suma gaussiana. Si a nosotros no tuviéramos el acceso a esta fórmula, pero tuviéramos el acceso a un compilador, a un programa, nosotros lo que podríamos hacer con nuestras habilidades de programación es realizar determinada acción sin necesidad de ser unos eruditos para las matemáticas como lo era Gauss. En este caso tenemos el siguiente código en el cual nos indica que una variable llamada sumatoria inicia con el valor 0. Y aquí tenemos el siguiente ciclo for, en el cual nos indica que para la variable n que inicie con el número 1 y termine en el número 101, se le va a ir sumando esa variable al acumulado de sumatoria. Es decir, por cada ciclo se le va a ir sumando 1, más 2, más 3, más 4, de tal manera que al finalizar este ciclo for, imprimimos la sumatoria y nos da el resultado de 5050, evitándonos la gran tarea de sumar individualmente los números del 1 al 100. Por último, te recuerdo que hay mucho contenido gratuito y de calidad en Internet a los cuales puedes acceder a través de las siguientes páginas web. Te invito a que sigas explorando y que sigas desarrollando tus habilidades de programación que te ayudarán tanto personal como académicamente. Muchas gracias.